donde la pastora tendrá el compromiso de invitarme con más espacio. Ageo, su capítulo 2, verso 18. Ageo 2, 18 al 19. Déjenme compartir estos 15 minutos. Ageo, su capítulo 2, en su verso 18 al 19. ¿Lo tienen? Leemos para gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Leemos para gloria de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Medita pues en vuestro corazón desde este día. Medita pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el simiente del templo de Jehová. Medita pues en vuestros corazones. No está aún la simiente en el granero, ni la vid en la higuera, ni el grano, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Mas desde este día os bendeciré. Padre, gracias por esta palabra. Bendiga mi vida, la de este pueblo, en el nombre de Jesús. Yo quiero predicar esta breve palabra bajo el tema: aún podemos avanzar. Dígale a la persona que está a su lado: aún podemos avanzar. Aún podemos avanzar. Hemos llegado ya a un trimestre del año, hemos llegado al mes 9, donde septiembre prácticamente se inicia el mes 9. Y son muchas las cosas que lamentablemente no hemos podido ver materializadas cuando nosotros iniciamos el año. Muchas metas, muchos proyectos, muchas cosas que estaban proyectadas para que de una manera u otra puedan ser manifestadas o identificadas sobre nuestra vida. Pero han pasado ya 9 meses y las cosas prácticamente tornan complicada, difícil, como que nuestro anhelo de ver aquellas cosas se han ido desvaneciendo, porque nuestras posibilidades han ido prácticamente colapsando, se han debilitado. Pero es importante nosotros poder entender que a pesar de los desafíos que tenemos por delante, cuando nosotros caminamos bajo una palabra determinada de parte de Dios, es importante poder entender que aunque muchos se quedan limitados en el camino, nosotros sí estamos llamados para avanzar, sí estamos llamados para ver los dichos de la boca de Dios, porque los dichos de la boca de Dios, aleluya, no se adecúa a los tiempos, porque en los tiempos que vivimos estamos contemplando que las cosas son imposibles, las cosas son inalcanzables, pero para los que reciben la palabra de Dios, caminan por encima de la imposibilidad, caminan por encima de los desafíos, porque están confiando en el Dios que le ha dado la palabra. Alguien puede glorificar a Dios en este momento. Por eso, aleluya, en el texto que hemos leído y que hemos encontrado, vamos a estar enfocándonos en 2 verdades muy importantes, aleluya. Y una de estas verdades es que para Dios cualquier época es buena para bendecirnos. Dígale a las personas que están al lado: para Dios cualquier época es buena para bendecirnos. Por eso la Biblia dice: medita pues en vuestro corazón, aleluya, desde el día en adelante, del día 24 del noveno mes. El Señor le estaba dando una palabra al pueblo de Israel por medio del profeta Ageo, un pueblo que prácticamente había sido determinado por Dios para levantar casa para Dios en un tiempo desafiante, en un tiempo de crisis, en un tiempo donde cada quien estaba enfocado en sus propios intereses, donde cada quien estaba desarrollando su propia idea. Y por eso nosotros observamos que el profeta Ageo en un momento determinado le dice al pueblo: todos ustedes están almacenando y al final lo están echando en un saco roto. En otras palabras, no tienen resultado porque se están
olvidando de la primer prioridad. La gente está enfocada, aleluya, en ver realizados sus sueños sobre esta tierra, pero se han olvidado que el sueño de Dios en su vida es mayor y es mejor y es más importante. Si tu sueño es importante, el de Dios es más importante, el de Dios es más prioritario, el de Dios tiene más relevancia. La gente se enfoca en un nivel de que aman a Dios, pero su comportamiento y su estilo de vida muestra todo lo contrario. Porque están almacenando, están avanzando, están, aleluya, enfocándose en su propio yo. Y por eso es que vemos hoy que la gente de forma espiritual no pueden crecer ni avanzar, porque están centralizados en sus emociones, en sus sentimientos. Y cuando nosotros nos enfocamos a la luz de la palabra, hay una gran divorcio, una gran desenfoque entre la carne y el espíritu, porque hay una gran batalla que se pelea permanente. Aleluya, la carne quiere negarse, quiere rehusar a Dios, pero el espíritu quiere tener conexión con el cielo y quiere avanzar hacia lo determinado por Dios. Hay alguien aquí que puede glorificar a Dios mientras tú estás lloriqueando. El espíritu de Dios te está diciendo: no es tiempo de llorar, es tiempo de posicionarte y avanzar en lo determinado por Dios. Alguien dice gloria mientras tú estás enfocada en la casa, aleluya, del diseño de la casa en la tierra. El Dios del cielo te dice: entre lo espiritual para que contemple que yo tengo algo mejor para ti. Alguien dice gloria. Y el pueblo de Israel estaba enfocado en sus propias necesidades y el enfoque determinado. Di conmigo la palabra intrusión. La intrusión dada por Dios, ellos la habían echado a un lado. Y por eso la Biblia dice que todo lo que ellos almacenaban lo echaban al final en saco roto. Por eso es que usted hoy debe de aprender estos dos términos. Para Dios cualquier época es buena para bendecirnos. Nosotros no dependemos del sistema. No entramos al grado del aspecto político de nuestra sociedad, que estamos dependiendo de que el gobierno ese y aquel lo va a hacer bien. Es que nosotros no dependemos del sistema, dependemos del Dios que cuando no éramos nadie, cuando estábamos atados, cuando estábamos bajo el dominio de Satanás, Él vino, rompió las cadenas, te libertó y hoy te ha hecho un hijo heredero, coheredero de la gracia en Cristo Jesús. Por ende, el hombre, la mujer de Dios, aleluya, no anda palabrado ni reprimido. El hombre y la mujer de Dios sabe que aún en los procesos más difíciles se puede avanzar, porque nuestro Cristo mostró, aleluya, de que sí se podía. Alguien puede glorificar a Dios en este momento. Por eso es que nosotros no esperamos una época, no esperamos una etapa del año para alcanzar la bendición. La bendición camina con nosotros, porque nosotros somos parte de esa bendición en Cristo Jesús. Alguien puede dar un aplauso fuerte a Jesús. Por eso Dios tiene un gran enfoque de hablarle al corazón del pueblo, porque en el corazón del pueblo es donde se concentra, es donde se acumula. Di conmigo la palabra acumulación. Es donde se acumula toda aquella cosa que no nos permite ver los planes y el diseño de Dios. A veces Dios está muy delante de ti, pero tú lo estás viendo muy distante, lo estás viendo muy retirado, lo estás viendo muy desenfocado, porque tú estás viendo a Dios y esperando que Dios se manifieste en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3. Dios no se va a manifestar ni en el 1 ni en el 3. Él se va a manifestar en el momento oportuno, allí donde muchos ven tu fracaso. Dios está viendo esa oportunidad de fracaso para posicionarte y darle a conocer a los hombres que tú no dependes de tu fuerza, tú no dependes de tus emociones, tú dependes del Dios que te marcó, que te seleccionó. Alguien puede glorificar el nombre de Dios en este momento. Aleluya. Alguien puede decir gloria. Por eso la Biblia dice: medita en vuestros corazones. A un autoanálisis, una autoevaluación, para que consideres si tu corazón está actuando conforme al corazón de Dios.
porque nosotros nos estamos comportando con un desaliento, con un desánimo, con una rezaguez, con un letargo espiritual. Ustedes ven que la gente viene a la iglesia y vienen prácticamente, hermanos, como si fueran a una pasarela, enfocado más en el trapito viejo ese para exhibir, para que la gente lo pueda ver, para que puedan contemplar que no voy con el mismo, aleluya, que tenía el domingo pasado. Gran cosa tu trapo. Lo que Dios está buscando es que tú hagas una evaluación de tu corazón, que cuando tú entres por esa puerta, entre en acción de gracia, con una actitud de adorador, con una actitud de adoradora, que cuando tú adoras a Dios, su manifestación comienza a fluir y a descender, y cuando el poder de Dios desciende, hay sanidad, hay transformación, hay liberación. La gente viene con su problema y se van peor. ¿Por qué se van peor? Porque en su corazón está marchitado. Pero el Señor le dice: medita pues en vuestro corazón. En vuestra palabra Dios le está diciendo: préstate atención, deja de estar enfocando al otro, deja de estar midiendo el cronograma del otro, comienza a verte a ti mismo. Hay gente dentro de la iglesia que están como un termómetro, aleluya, observando la calentadura de otro. ¿En qué tanto, en qué nivel se encuentra? Enfócate en tu relación con Dios. Levántate y avanza, levántate y posiciónate, levántate y conviértete en un agente de cambio, alguien que pueda recibir la gloria manifiesta de Dios. Por eso es que Dios está mandando a que mediten vuestros corazones. Observa tu conducta, observa tu condición. Hay algo que la iglesia no quiere escuchar. La iglesia quiere escuchar: así dice Jehová. Hay un carro, hay una casa, hay una providencia. Pero Dios le está diciendo a la iglesia: medite en vuestro corazón. La condición que tú te encuentras actualmente no es la condición cuando recibiste el llamado. Cuando recibiste el llamado, tú eras poderosa, era alguien que estaba decidido, era alguien que estaba dispuesto, era alguien que no había que moverte mucho, estaba dispuesto a ser un agente. Pero hoy está rezagado, hoy está indiferente. Hoy, aleluya, está torcido. Y lo que está torcido, aquí tiene que enderezarse. Todavía hay tiempo de recapacitar. Todavía hay tiempo de comenzar a ver cómo Dios te ve. Yo tengo una palabra para gente aquí. Tu identidad tú la has perdido. Ya tú no eres el mismo cuando comenzaste. Ya tú no eres el mismo cuando te decidiste por Cristo. Hay un desaliento, hay un desenfoque. Pero Dios quiere levantarte para que el diablo sepa que la palabra que Dios prometió, la prometió y es real. Y Dios quiere levantarte, posicionarte y llevarte a la dimensión espiritual. Pero es necesario que preste atención y medite en la palabra. Queremos ver Dios bendecir nuestra casa, nuestra familia. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestra casa, nuestra familia sean bendecidos? Nuestro comportamiento es un comportamiento de cristiano impopodriaco, impopodriaca. ¿Usted sabe qué quiere decir esto? De personas afligidas, de personas que siempre se la pasan, aleluya. ¿Y por qué a mí? Hay gente que creen que su lagrimeo, su lloriqueo va a conmover a Dios. A Dios no lo conmueve la lagrimeo, a Dios no lo conmueve tu dolor, a Dios lo conmueve una actitud de un hombre que decidió reconocer su estado y levantarse con firmeza para servirle a Él. Alguien puede glorificar a Dios. Dígale a alguien: todavía el tiempo, todavía, aleluya, puedo avanzar. Todavía puedo levantarme. Alguien dice gloria. Primer punto: para Dios cualquier época es buena. Y ustedes saben lo que dice Ageo 2:18. Medita, ¿dónde? ¿A qué Dios está mandando la iglesia? A meditar. Que se vuelvan a Dios. Que dejen la vagancia. Que dejen la competencia. Porque lo que hacemos no es para competir con nuestros hermanos. Lo que hacemos es para que Dios sea glorificado. En la iglesia se infiltran graves y serios problemas
Porque lo que nosotros comenzamos como ejercicios espirituales, luego lo llevamos a una competencia. Y aquí no estamos para competir entre nosotros. Aquí estamos para apoyarnos y darnos la mano. El más fuerte tiene que cargar con el más débil. Si un hermano falló, tú no tienes calidad moral para juzgarlo. Tu condición es orar para que Dios lo levante. Si un hermano trató con él, trató con ella, le dijo el alisado es pecado. Ese alisado es pecado, pero es pecado para ella. Tú no lo puedes meter ni vender como una doctrina, porque Dios no le ha dicho a la hermana. Si Dios trató contigo con el alisado, es porque Él sabe que el alisado puede llevarte al infierno. Pero hoy nosotros tenemos una situación que los pensamientos, nuestros sueños, nuestras ideologías, nuestro concepto queremos imponerlo como una verdad absoluta. Y tenemos que aprender a meditar en Dios. Por eso medite en vuestro corazón y meditar en las palabras. ¿Alguien está entendiendo esto? Yo no vine aquí a dar doctrina. Pero hay gente que en momento determinado Dios le da un sueño acerca de alguien. Ese sueño quieren ellos imponérselo a todo el mundo. Pero Dios te lo dio a ti porque Él quiso tratar exclusivamente contigo. Porque habían cosas que estaban alojadas en tu corazón que Dios quería sacar. Punto 2. Si la bendición de Dios está con nosotros, podemos avanzar aun cuando las condiciones no sean las ideales. Óyeme el asunto. Si la bendición de Dios está con nosotros, aún podemos avanzar, aún cuando las condiciones no sean las ideadas. Oh my God. ¿Cómo puede ser posible que aún podemos avanzar, aún cuando las condiciones no sean ideadas? Aún cuando tus ojos, todo lo que contempla, percibe, observa, sea todo contrario, aún se puede avanzar. Por eso el Señor claramente le dijo, no está aún la simiente en el granero, ni la vid en la higuera, ni el grano en el árbol de los olivos. Y todavía aún lo he de bendecir. Dios quiere darnos a conocer que aún no ha nacido el olivo, no ha florecido y ya Dios lo ha dado por bendición. Dios quiere darnos a conocer que para nosotros poder avanzar, tenemos que aprender a creer cuál es su diseño para nuestras vidas. Aunque nosotros hayamos nacido bajo las maldiciones generacionales, aunque hagan cosas que no hayan limitado, cuando Dios te marca con un propósito determinado. Y el propósito determinado de Dios es cambiar tu fracaso por éxito. Es cambiar tu derrota por júbilo. Por eso es que nosotros tenemos que entender claramente que para nosotros poder avanzar, tenemos que aprender a identificar qué significa la palabra avanzar. Avanzar significa ir delante o mejorar. ¿Qué significa la palabra? Ir adelante o mejorar. Dios nos ha llamado a nosotros a avanzar, a desarrollarnos, a ser gente de valores, a ser gente de identidad, de personalidad. Y nosotros podemos ver mucha gente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que marcaron un antes y un después, aún en los momentos más complicados, aún en los momentos más difíciles. Y yo le pudiera recitar algunas personalidades como Moisés, que en un momento Dios lo presenta delante de Faraón y con todos los desafíos que tuvo, Moisés pudo avanzar y poder convertirse en el instrumento. Yo le puedo hablar de David, aleluya, que delante del gigante Goliat, cuando había un pueblo que estaba atemorizado y angustiado, aleluya, cuando las condiciones no estaban ideadas, aleluya, este joven se levantó creyendo en la providencia del Dios que le había llamado. Y existen sin número de hombres en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento nosotros podemos contemplar el apóstol Pablo, podemos observar el joven Timoteo, podemos observar, aleluya, el joven Esteban, el primer mártir, y nosotros observamos que cada uno de ellos avanzaron aún cuando las condiciones no eran ideadas. Y yo me pregunto, aleluya, nos pasaremos todo el tiempo contando la historia de aquellos hombres de la antigüedad, o realmente Dios ha cambiado, cuando la Biblia dice que Dios no hay cambio de sombra, que Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy. Yo considero y entiendo que el Dios que marcó historia con aquellos hombres es el Dios que quiere marcar historia por medio de ti. Ya nosotros no podemos estar enfocándonos en lo que aquellos hombres
deshicieron. Nosotros tenemos que estar definidos, que somos un instrumento en la mano de Dios, que a pesar de los obstáculos que se interponen en el camino, a pesar de que el diablo sea endiablado, hay un Dios que se ha endiosado en nosotros y está dispuesto a posicionarse para que nosotros avancemos. El Señor no va a permitir que su palabra quede en vergüenza, y Dios ha levantado hombres, aleluya, con una definición clara. Por eso Jesús dijo en el Lucas, en su capítulo 9, en su verso 1 y 2, dice que Jesús comisionó a los 12, le dio poder y autoridad para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Cuando Jesús llegaba a un lugar, la forma de doctrina se contemplaba, porque era una forma de doctrina diferente. Aleluya, mientras los religiosos estaban proyectando religión, Jesucristo vino a establecer el reino sobre la tierra, y los endemoniados eran libertados, aquellos que estaban cautivos eran libertados. La iglesia tiene que posicionarse y tomar en cuenta que hoy Dios quiere marcar una historia, pero quiere marcar una historia sobre una iglesia que está dispuesta a avanzar, que no está dispuesta a quedarse rezagada. Y ustedes me preguntan, no tengo la condición. Es que Dios, en el momento más turbio de la vida del hombre, es donde Él manifiesta su poder. Alguien puede adorar a Dios. Hay gente que me ve en el ámbito ministerial que ha avanzado y desarrollado, y se preguntan cómo este joven se ha desarrollado. Yo les tengo noticia. Aleluya, yo crecí sin el apoyo de un padre y una madre. Conocí a mi papá el 4 de mayo del 2003. Viví en la comunidad del fondo de la botella, la Yapurumí. En aquel lugar viví momentos de amargura, de dolor, porque crecí en un ambiente donde vi a mi madre maltratada, atropellada por sus esposos. Aleluya, no puedo contar ni con los dedos de mi mano los esposos que le conocí a mi mamá, porque fue una mujer sufrida, una mujer procedente de Yásica, Puerto Plata, como origen de maldición generacionales, donde en su propia niñez mi mamá fue maltratada, abusada, donde fuerzas poderosas de la tiniebla se manifestaron, y no hay persona que hiera más que alguien que ha sido herido. Y yo crecí en un ambiente de dolor, crecí prácticamente en un ambiente difícil. A la edad de 12 años me independizo y comienzo con una limpia bota a limpiar zapatos en la villa, en la Yapurumí, y alquilar una habitación y mudarme a la edad de 12 años independiente. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía un esposo que este hombre en un momento determinado, aleluya, le dio una palizada. En un momento que dejó a mi mamá casi muerta, le pusieron 12 pintas de sangre, pero en una ocasión este hombre le dio un balazo a mi mamá, al punto, aleluya, que ese balazo la dejó casi muerta. Y mi mamá dijo, aleluya, que prácticamente habían sido, aleluya, unos tigres, aleluya, que tiraron una bala perdida y se le había pegado. Este hombre había dado con la pistola en varias ocasiones para mí. Pero hay algo interesante, que es que cuando tú portas la marca de Dios y portas un destino profético, hasta que tú no llegues hasta donde Dios te ha dicho, el diablo no podrá detenerte. Por más que se levante, los dichos de la boca de Dios tienen que materializarse. Y fue terrible ver a este hombre como daba esta pistola para mí, pero algo poderoso me protegió. Pero hay algo interesante, fue que me mudé, aleluya, y estando solo, comencé a desarrollarme en un ambiente prácticamente difícil para un joven de 12 años, aleluya, porque crecí sin el apoyo de un padre, sin el apoyo de una madre, sin el afecto fraternal, sin el soporte de una familia. Pero algo interesante, la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejasen, con todo esto yo Jehová te recogeré. Aleluya, el Señor me permitió entrar a la organización Westau de los Testigos de Jehová. Comencé a estudiar la Biblia con ellos. Ellos tienen una literatura que se llama Lo que realmente enseña la Biblia. Cuando usted comienza a compartir esta literatura con ellos, automáticamente, cuando el tema, lo que realmente enseña la Biblia, usted no va a poner en duda nada de lo que se enseña dentro de dicha organización. Comencé a estudiar la Biblia con ellos, me convertí en publicador, comencé a desarrollarme llevando la atalaya por los lugares. Pero llegó un momento determinado donde dentro de la organización cometí un error, un intercambio de un beso, aleluya, con la hija del anciano. En ese momento determinado ella fue sancionada, yo fui expulsada. La expulsión de los Testigos de Jehová me llevó a un proceso difícil, depresivo, porque los Testigos de Jehová era la familia que yo compartía, era la persona que yo me familiarizaba, era la familia que yo había encontrado. Y en ese momento, cuando me expulsan, no permiten que yo les tenga la mano. Recuerdo que trabajaba en un supermercado, calle F, esquina 19 de Pekín, y cuando
trabajaba en aquel lugar, los testigos de Jehová que iban a comprar, ellos no permitían que yo le despachase, por ende creaban un bolcón, y en ese momento me llamaban a la atención, porque ellos no tenían posesión, no podían saludarme, no podían interactuar conmigo, porque cuando ellos expulsan, no permiten que el expulsado pueda tener contacto con ellos, y ese momento fue difícil para mí. Al grado, al nivel, que un día amanecí con un dolor terrible. Aleluya, y le dije al dueño del supermarket, yo quiero ir a la habitación. Cuando llego a la habitación, el diablo me presenta como en forma de un proyector. Todo aquellos momentos, cuando las escuelas a mí me sacaban, cuando prácticamente me sacaban de los centros educativos. ¿Por qué? Porque yo no tenía el de nacimiento, porque no tenía una mamá, un papá que me representara. Y esos momentos difíciles, cuando yo vivía en mi niñez, que viví un momento de hambre tan fuerte, que tuve que agarrarme fuertemente en la barriga para poder soportar y tolerar el hambre tan fuerte que yo pasaba. Yo le puedo hablar a usted lo que es un momento de hambruna, porque yo pasé momentos de hambre fuerte. Ver a mi mamá en momento determinado proveerle banquete a sus esposos, y yo y mi hermana, aleluya, que no pasábamos el día entero sin comer, aleluya, moviendo para aquí y para allá, y cuando llegaba la noche, momento determinado, la comida la encontrábamos poca, y ese momento fue difícil, aleluya, momento de hambruna. Pero hay cosas que Dios permite que tú la vives, la atravieses, para que te des cuenta que hay gente que viene de un bajo mundo, pero de ese bajo mundo la Biblia dice que lo vive lo menospreciado del mundo. A esto Dios es escogido para que su nombre sea glorificado. Y le voy a resumir porque el tiempo apremia. Prácticamente, cuando vi ese proyector, en ese proyector vi todo el momento de fracaso. Yo les quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando han estado tristes, deprimidos, cabizbajos, a usted en la mente, y muchas veces como en forma de un proyector, se le muestra a usted todos los momentos de fracaso y los momentos cuando usted fue herido o maltratado? ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos han visto esos momentos que usted no quiere recordarlo en la vida ni siquiera una vez más? Pues mire, en ese momento el diablo me lo presentó todo. Me presentó a aquellos muchachitos cuando se alegraban, cuando le daban regalo navideño, regalo de padre, regalo de madre. Yo nunca nada de eso pude. Y eso me creó una situación. Y el diablo me dijo, yo tengo la solución. La solución es Feliberto, el hombre del supermarket. Y yo voy donde Feliberto y le digo que necesito un trepacito para unos ratoncitos. Oiga, el diablo hasta el nombre me cambió de ratón. Y compré el trepacito, llegué al lugar, y cuando llegué al lugar comencé a reír el trepacito, al grado, al nivel que tomé el trepacito. Luego de ese proceso me llevan rápidamente al centro Juan 23, de ahí me llevan al hospital de niños. Del hospital de niños duré 12 días internos, batiéndome entre la vida y la muerte, amarrado. Luego el Señor, como yo desconocía del infierno, tuvo que procesarme, darme a conocer que existe un infierno. Eso prácticamente lo revelamos, todo esto, en nuestro libro Hombre Caminando Bajo la Autoridad de Dios. Pero estoy haciendo un resumen. El Señor me procesó al infierno, me dio a conocer, pero hay algo interesante, es que aún Dios revelándome el infierno, sacando mi cuerpo, sacando el espíritu del cuerpo, y yo viendo mi cuerpo amarrado, me introduce al infierno, vivo todo el proceso de todo lo que se vivía allá, que lo detallo, cómo y de qué manera. Prácticamente, hermano, ¿usted cree que yo cuando salí de allí, que desperté, que volví en sí, usted cree que yo fui a una iglesia evangélica? No. A los testigos de Jehová busqué el maletín, la atalaya reciente, volví donde ellos. Cuando voy donde ellos, ahí es que ellos me ven peor. Ahí es que ellos me ven algo más grave, porque un testigo de Jehová no puede bregar con una gente endemoniada, ni una gente que esté en un estado depresivo. Al contrario, ellos provocan la depresión. Son muchos los testigos de Jehová que tienen problemas serios y agudizados. Y recuerdo, hermano, que fue terrible el proceso que me tocó vivir y atravesar, al grado que después de darme de alta no pasaron 7 días y yo volví a atentar contra mi vida. Me tomé 30 y pico de pastillas, ya estaban en observación porque la gente que nunca se habían acercado a mí se acercó. Mi mamá, que nunca me había dicho, mi hijo, yo te amo, que un día me dijo, yo te maldigo por tu maldito padre. La palabra tiene poder. Hay momentos que tú maldices. La maldición cayó y yo estaba reprimido. Y mi mamá, que nunca había tenido tiempo de calidad conmigo, recuerdo que se me acercó llorando y me dijo, yo te amo, mi hijo, ¿por qué hiciste tales cosas?
Y todo eso me creó una situación bien difícil, al punto que volví a atentar contra mi vida. Hermano, fue terrible, al grado que yo vine una vez al puente de Mano Patiño con la finalidad de lanzarme, y yo estoy consciente, hermano, que yo lo hice, pero la mano del Señor me sostuvo. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, el diablo no lo va a detener. Y recuerdo, hermano, que después de haber vivido todo ese proceso, ya llegó el momento determinado, me convertí en un ateo, eso lo narro también. Me convertí en un ateo que no creía en Dios, no creía en nadie, frustrado, decepcionado. Yo recuerdo que un día dije, déjame yo coger la atalaya recién de los testigos y agarro mi maletín y me dirijo hacia camino ahí al Salón del Reino. Y cuando de camino voy al Salón del Reino, me encuentro con un culto en la calle evangelísticamente en el cruce de Pekín, donde hay una señora que tiene un moño grande, y ella está cantando un popurrí. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo donde está, llevarme a un mejor lugar. Esta señora se llama Julia Javier. Y esta señora está cantando y de repente esa palabra toca mi espíritu. Yo no sé lo que me está pasando, pero yo me quedé ahí y dije, déjame ver estos trapos de loco. Y cuando me detengo a escuchar estos trapos de loco, de repente algo comienza a tocar dentro de mi ser. Y yo no sé lo que está pasando, porque a mí me habían enseñado que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Pero yo comienzo, echo el paleteo a un lado, comienzo a levantar mis manos, comienzo a llorar al grado que los mocos salían. Y en ese momento yo estaba comiendo mi propio moco en una oración, porque lo que estaba pasando conmigo yo no lo entendía. El asunto fue que cuando hicieron el llamado, yo pasé a la plataforma sin darme cuenta de qué manera pasé, porque en ese momento había un plan de salvación conmigo. Aunque el diablo quiso matarme, terminarme, el cielo había preparado un propósito. Alguien dice gloria. Y fue hermoso a partir de ahí mi vida hacia Jesucristo, el encuentro, el acercamiento. Luego nosotros comenzamos a acercarnos en gran manera. Dios me procesó, porque cuando yo veía al pastor predicar que llegaba a la iglesia, yo creía que sabía demasiado, porque el testigo de Jehová supuestamente es muy preparado y es muy prepotente y arrogante. Y cuando el pastor predicaba, yo sí, eso lo sé yo. Llegó el momento que un día me toca la oportunidad para predicar. También lo narramos. Nos toca la oportunidad para predicar, y cuando me tocó la oportunidad para predicar, yo me volví un disparate. Yo quería que la tierra abriera un hoyo y me tragara. Me volví un disparate, hermano, porque la atalaya, el despertar. E incluso si yo me hubiese bajado, como si yo me hubiese subido como me bajé, Dios se había glorificado, porque yo me subí muy grande y me bajé muy humillado. Al punto que yo me bajé y me tiré de rodillas porque yo no pude predicar nada, porque es que cada vez que el pastor predicaba, yo sí, eso yo lo sé. Cada vez que un hermano predicaba, eso lo sé. Yo decía, yo lo sé. Y el Señor me humilló, tan humillado, hermano, que yo quería que la tierra me tragara. Y yo recuerdo que pasó un proceso. Un joven fue a mi casa a llamarme. Yo le dije que dijeran que yo no estaba ahí. El asunto es que Dios trató conmigo, me levantó. Luego comencé a meterme en los montes, a buscar a Dios. Yo me iba al Pico Diego Campo, me iba 3 días. Comencé a ayunar, a acercarme a Dios, a separarme de la gente y enfocarme en una relación estrecha con Él. Un día escuché la voz de Dios, aleluya, que me habló y me dijo, Noelvi, te quiero en el Pico Diego Campo 7 días. Y cuando me meto allá, algo yo le dije al Señor y le dije lo siguiente: si tú estás buscando un hombre para tú usarlo, yo estoy buscando un Dios que esté responsable para que su gloria y su poder sea manifiesto. A partir de ahí Dios comenzó a glorificarse en gran manera. Duré 5 años en el ministerio pastoral, orando con la esposa mía sin poder casarme. Y ustedes se preguntan, ¿cómo? Sin poder casarte. Sí, orando 5 años. A mi esposa me la dieron de mujer en un momento determinado, cuando nosotros en 5 años ni siquiera un beso le había dado. Y usted sabe por qué no le había dado un beso. No porque un beso era pecado, sino porque Dios me había dicho, no quiero que te toque ni siquiera con un beso. Pero me levantaron calumnia, persecución, porque yo quiero que usted entienda que cuando Dios tiene algo con usted para posicionarlo, siempre el diablo va a querer descalificarlo. Y nosotros nos permanecimos siendo fieles a Dios ahí. Pero llegó un momento determinado, hermano, que usted se pregunta, ¿qué era lo que te limitaba? Lo que me limitaba era algo sencillo, que yo no tenía arte de nacimiento. Que yo mismo tuve que declararme en el año 2004
coger la cédula de mi mamá escondida y con su cédula escondida comenzar a hacer el procedimiento de las 4 oficialías que te daban la negativa. Luego de la negativa, entonces el papel de la iglesia católica que diga que tú no has sido bautizado. Luego el procedimiento de las 3 altas de cédula de testigo mayor de 50 años en ese momento. El procedimiento, el asunto que deposité los documentos. Luego le dije, doña, usted tiene que ir a firmar. La llevé, firmó y luego tardó un proceso porque yo no sabía si yo era haitiano, dominicano, francés, cubano. No sabía cuál era mi nacionalidad porque no sabía, porque no tenía prácticamente un asunto jurídico. Pero algo interesante, el Señor me dijo, aleluya, que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo esto, yo te recogeré. Alguien puede adorar a Dios, aleluya. Y para no alargarle, porque le estoy resumiendo, yo quiero que usted entienda cómo puede ser posible. Te declaraste tú mismo en el 2004, conociste, en el 2003 me declaré, conocí a mi papá, en el 2004, perdón, me declaré, conocí a mi papá en el 2003, lo conocí predicando a Jesucristo y al otro día me lo dieron a conocer. Ahí nosotros narramos de qué forma conocimos a nuestro papá. Pero algo interesante, ustedes se preguntan, ¿cómo realmente si conociste a tu papá en el 2003, te declaraste en el 2004, cómo pudiste estudiar, de qué manera? Estudié en la escuela de Arroyo Hondo, donde un señor que se llamaba Polinar, él me cogió tanto cariño que me permitió estudiar, estudié, pero cuando llegué a octavo tuve que abandonar porque no podía seguir estudiando porque se necesitaba arte nacimiento. Incluso en ese tiempo fue que yo conocí a la que hoy es mi esposa estudiando y tuve que abandonar y no pude decirle porque no podía decirle, tenía vergüenza que ella supiera que era que no tenía documentos. Y en ese proceso fue difícil todo lo que experimenté, pero Dios me decía, aún tú puedes avanzar. Y cuando llegó el momento, me salió el arte nacimiento todo. En el año 2011 terminé el bachillerato. Cuando terminé el bachillerato, entro a la universidad, entro y avanzo. Pero hay algo que entonces Dios me dice, Noelvi, yo te abro puerta a las naciones. Y yo, Dios mío, pero ¿cómo puede ser posible que tú me abres puerta a las naciones cuando prácticamente yo no tengo un tío, no tengo un primo, yo no tengo a nadie en Estados Unidos? Y el Señor me dice, yo te abro puerta, avanza. Y aleluya, llegó el momento determinado que entro Galería 60, el formulario, avanzo, entro todo, porque Dios me dio una palabra. Ya yo había ido a ti a predicar en varias ocasiones, pero ahora Dios me dice, yo te saco a las naciones. Y yo digo, Señor, pero tú sabes que yo a ti. Y el Señor me dice, no es a ti, yo te saco a Estados Unidos y otra parte del mundo a predicar. Yo digo, Señor, pero tú sabes que yo no califico. Y el Señor dice, eso me gusta de ti, que tú reconoces que no calificas, pero yo soy el que califico lo de calificado. Y en ese momento determinado, hermano, en el proceso de Galería 360, cuando me presento Galería 360, el procedimiento, aleluya, del papeleo, tengo un problema serio. ¿Usted sabe cuál es el problema que tengo? Es que antes de allá, en el 2011, cuando terminé el bachillerato, yo había tenido un accidente de tránsito, donde la otra contraparte había fallecido. Los familiares me habían demandado por 5.200.000 pesos. Luego pasé un proceso que mi casa se me quemó, lo perdí todo, pero luego de mi casa quemarse, la esposa mía le dio un preinfarto que pierde la voz y está postada en el centro, aleluya, de ahí, aleluya, del hospital. Y ahí estoy yo llorando, viendo a mi esposa arrastrando el pie, aleluya, hablando estropajosa, pero allí me postré en medio de aquella sala hospitalaria. Dije, Señor, aleluya, puede Dios Todopoderoso a quien yo te sirvo. La obra del diablo no va a perturbar los propósitos que tú tienes conmigo. En ese momento vi como Dios hizo el milagro sobre mi esposa, pero algo transcurrió después que mi esposa le dan de alta entonces el procedimiento, que los 4 hijos míos, los 4 puntos hijos míos que han interno, un proceso tras otro, mi economía queda quebrada, un banco no me da una tarjeta de crédito, quedé quebrado, tarjeta naranja, Banco Popular, Banco de Reserva, Banco del Progreso, todos los bancos yo estaba quebrado, aleluya, con deuda, y en ninguno podía hacer frente porque la economía se me había ido abajo. Pero cuando las condiciones no están ideales, es cuando Dios es efecto de glorificarte para dar a entender que tú no dependes de tu economía, sino que dependes de Dios. Me permitió pisar, aleluya, pisar fondo, aleluya, fuerte. Y en ese momento Dios me dice, yo te abro puertas a las naciones. Ya yo había pagado todos los bancos, aleluya, pero estaba en el proceso de data crédito, con un historial de crédito. Y el Señor te dice que te lleva a las naciones. Cuando hay gente posicionada con buenas condiciones, aleluya, van al consulado y lo queman. ¿Cómo puede ser posible esto? El Señor me dijo, Noel, vive. Y cuando preparo todo para ir al consulado, que yo llevé al consulado,
consulado. Llevé 4 actas de nacimiento, un motor CGX1000, era lo único que tenía. ¿Y cuánto puse que ganaba? Yo ganaba en ese momento como 13,000 a 14,000 pesos, porque hay gente que quieren, aleluya, y mintiendo, engañando, quieren hacer cosas, aleluya. Todo lo que tú obtienes bajo mentira y engaño se desvanece, pero lo que tú pones en la mano de Dios, Dios te acompaña. Lo que es imposible para los hombres, para el que cree, todo es posible. Alguien dice gloria. Y usted sabe qué pasó. Llegó el momento determinado de yo ir a Galería 360, de yo ir, fui, después el proceso ahora de yo presentarme al consulado. Ay, ahora voy yo al consulado, tengo un problema serio. ¿Y sabes cuál fue el problema? Que yo no le creo a Dios. Y Dios me enseñó algo que a él no le interesaba que yo le creyera. Lo que a él le interesaba es que yo le obedeciera. Y en ese momento, usted sabe cómo consulado, con un zapato azul, un pantalón azul y un suéter azul manga larga. Y yo me fui al consulado no como un ministro, como todo bacano. Y cuando voy delante del consulado, los que estaban adelante se pusieron atrás, los que estaban atrás se pusieron adelante, porque en Dios hay misterio, él cambia los procesos. Y en ese momento, cuando estoy delante del cónsul, el cónsul me pregunta que hacia dónde yo me dirijo. Y yo le digo hacia Orlando, Florida, que quién era la persona. Y yo puse a alguien que ni siquiera me acordaba. Y cuando comencé a gaguear, luego el cónsul me dice que con quién yo vivo. Le digo con mi esposa y mis 4 hijos, que cuántos años tengo en el ministerio. 20, tenía en ese momento 16. Luego me hace pregunta, aleluya, al derecha y al revés, para ver si lo que le estoy diciendo coincide con la verdad. El asunto fue que el cónsul me hizo una pregunta que me paralizó. El cónsul me pregunta a mí, me dice, dígame un versículo de la Biblia. Cuando el cónsul me dice que le diga un versículo de la Biblia, a mí ni Juan 3:16 me llegó a la mente. Yo me bloqueé y me puse nervioso, pero en ese momento determinado algo sucedió. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En ese momento, hermano, cuando yo alcé mis ojos a los montes, en ese momento ahora tengo un problema serio, y es que me están viniendo tantos versículos a la mente que ahora yo no sé cuál versículo voy a escoger. El asunto que yo escojo uno que me lo sé perfectamente, y cuando le estoy recitando el versículo al cónsul, el cónsul prácticamente se queda fijamente mirándome. Aleluya, yo sé el versículo correcto, pero se lo recité de forma incorrecta, y el cónsul de forma autoritario, aleluya, deja de escribir y me mira fijamente a los ojos y me dice, dígame qué significa para usted ese versículo. Cuando él me dijo qué significa para mí ese versículo, el poder del Espíritu Santo se manifestó sobre mi cabeza. Yo comencé un lenguaje espiritual y comencé a dirigirle palabra al cónsul de parte de Dios. Y cuando yo le daba esta palabra al cónsul, aleluya, los ojos del cónsul comenzaron a aguarse de tal manera que el Espíritu de Dios estaba compungiendo con una palabra que transformaba. Este hombre agarró una hojita, me la firmó y me dijo, su visado ha sido aprobado, pase a retirar el pasaporte por lo que usted ha dicho. Hermano, yo salí de allí preguntándome, pero ¿será cierto? ¿Será verdad esto? Porque en aleluya, cuando las condiciones no son las ideales, es ahí donde el poder, la manifestación de Dios se identifica. Alguien tiene que entender que Dios no te llamó para tú ser un fracasado. Dios te llamó para posicionarte. Yo quiero que tú te pongas de pies en este momento. Alabanza sea Dios del cielo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, yo siento a Dios que se mueve en este lugar. Aunque las condiciones no sean las ideadas. Aleluya, yo voy a avanzar. Yo voy a ir hacia adelante. Yo me voy a posicionar. Porque mi destino profético no depende de las palabras de los hombres, sino que depende del Dios que me llamó, el que me posicionó, el que me dijo